Hola amigos, me da mucho gusto volver a saludarlos después de unos días. Am, Quiero en este momento dirigirme a ustedes y desearles solo lo mejor, am, orar por todos. Me gustaría comenzar para invitar la compañía del Espíritu Santo en estos minutos que vamos a hablar para que nos acompañe y sea Él quien realmente traiga el mensaje de nuestro Dios para todos ustedes. Vamos a orar. Nuestro amantísimo Padre Celestial, allá donde tú te encuentres, hasta allí queremos venir, Señor, con humildad a postrarnos a tus pies, decirte que te amamos y que estamos muy agradecidos porque eres nuestro Dios. Qué felicidad tener un Dios que vive y que siente y que se preocupa por su creación. Padre, esta tarde venimos a decirte que lo único que te podemos ofrecer es nuestro corazón, nuestra mente, nuestra buena disposición de seguir tus consejos, de ser obedientes y esforzarnos cada día por ser mejores y por hacer las cosas como a ti te agradan. Padre, bendito seas, grande eres, oh Dios, el único Dios verdadero y viviente, el Dios todopoderoso que todo lo sabe, que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Oh gran Dios, te pedimos, Padre, que bendigas a todas las personas que puedan ver este video y aún los que no lo vean. De todas maneras, te pedimos por todas las personas que sufren, donde quiera que se encuentren, ya sea por enfermedades físicas, emocionales, por problemas económicos, por preocupaciones de diferente índole que se puedan presentar en los hogares de tus hijos. Te pedimos, Padre, que perdone nuestros pecados y que tu Espíritu Santo se quede siempre con nosotros para que sea nuestra guía. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque tenemos guías en este tiempo, siervos tuyos que son los profetas, para que nos enseñen el Evangelio y nos enseñen el camino seguro para volver a tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amigos, qué bueno es volvernos a ver. En esta tarde me gustaría compartir con ustedes algo que es muy importante y que tiene que ver con la preparación del mundo en esta última dispensación antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. Hay un tema que es de mucho interés, debe serlo de mucho interés para todos, y se trata sobre la plenitud del Evangelio, sobre la verdad, sobre la restauración de todas las cosas en estos días. Quiero decirles que hablar de la restauración, hablar de la iglesia, pues de alguna manera siempre nos lleva a pensar en nuestro Dios. Y me gustaría comenzar por ahí. Tengo unos apuntes que quiero compartirlos con ustedes. Dice en relación a Dios, Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Nosotros somos sus hijos. Él tiene un cuerpo de carne y hueso glorificado y perfecto. Hermanos, amigos, hay verdades que ustedes van a escuchar esta tarde. Verdades que los van a llenar de interés. De algunos, inclusive podrán tener dudas, porque todos tenemos derecho, ¿no? A comparar lo que sabemos, a comparar con aquellos principios del Evangelio que nosotros ya conocemos y con los cuales vivimos. Vamos a ver. Él tiene un cuerpo de carne y hueso glorificado y perfecto. Él nos ama y entiende y siente nuestros pesares y se regocija con nuestro progreso. Él desea comunicarse con nosotros y nosotros podemos comunicarnos con Él mediante la oración sincera. Él nos ha dado esta experiencia en la tierra para aprender y progresar, y nosotros podemos demostrar nuestro amor por Él por medio de nuestras decisiones y de nuestra obediencia a sus mandamientos. Dios nos ha proporcionado a nosotros, sus hijos, una manera de tener éxito en esta vida,
y de regresar a vivir en su presencia. Sin embargo, para lograrlo debemos ser puros y limpios por medio de la obediencia. La desobediencia nos aleja de Él. La parte central del plan de nuestro Padre es la expiación de Jesucristo, la cual incluyó su sufrimiento en el jardín de Getsemaní, así como también su sufrimiento y muerte en la cruz. Por medio de la expiación de Cristo, podemos ser librados de la carga de nuestros pecados y adquirimos la fe y la fortaleza para hacer frente a nuestras pruebas. Es importante saber, mis amados amigos, que el Evangelio bendice a las vidas y a las personas en forma individual. El Evangelio restaurado de Jesucristo bendice a las familias y a las personas en forma individual. Ayuda a esposos y esposas, a padres e hijos, a medida que se esfuerzan por crear vínculos más firmes y fortaleza espiritual en sus familias. Esas bendiciones se pueden tener ahora y en la eternidad. El Evangelio de Jesucristo ayuda a resolver las dificultades y los desafíos actuales. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es que todas las personas son parte de la familia de Dios y que las familias pueden estar unidas ahora y en la eternidad. Debido a que las familias son ordenadas por Dios, son la unidad social más importante en esta vida y por la eternidad. Dios ha establecido las familias para dar felicidad a sus hijos, para permitirles aprender principios correctos en un ambiente lleno de amor y para prepararlos para la vida eterna. El hogar es el mejor lugar para enseñar, aprender y poner en práctica los principios del Evangelio de Jesucristo. El hogar que está establecido en los principios del Evangelio será un lugar de refugio y seguridad. Será un lugar donde more el Espíritu del Señor y bendiga a los miembros de la familia con paz, gozo y felicidad. Por medio de los profetas de todas las edades, incluida la nuestra, Dios ha revelado su plan de felicidad para las familias y las personas en forma individual. Una forma importante en que Dios demuestra su amor por nosotros es llamando a profetas, a quienes se les da el sacerdocio, el poder y la autoridad que Dios da al hombre para actuar en su nombre para la salvación de sus hijos. Hermanos, es maravilloso es saber que hay una autoridad y un poder de Dios que se conoce con el nombre de sacerdocio. Los profetas aprenden el Evangelio de Jesucristo por revelación. A su vez, enseñan el Evangelio a los demás y testifican de Jesucristo como el Salvador y Redentor. Las enseñanzas de los profetas se encuentran en libros sagrados llamados Escrituras. Al plan que nuestro Padre tiene para que tengamos éxito en esta vida y para que regresemos a vivir con Él, se le llama el Evangelio de Jesucristo, siendo la expiación de Jesucristo la parte central de ese plan. Mediante la expiación de Jesucristo podemos recibir la vida eterna si ejercemos fe en Jesucristo, nos arrepentimos, somos bautizados por inmersión para la remisión de los pecados, recibimos el don del Espíritu Santo y perseveramos hasta el fin. Esta es la senda, y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre puede salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo. Esa cita que acabo de leer se encuentra en el libro de Nefi, en el libro de 2 Nefi, capítulo 31, versículo 21. Todas las personas tienen el don del albedrío, el cual incluye la libertad de aceptar o rechazar el Evangelio, tal como lo enseñan los profetas y apóstoles. Los que deciden obedecer son bendecidos, pero los que desprecian, rechazan y tergiversan el Evangelio
no reciben las bendiciones prometidas por Dios. Mis amados hermanos, la iglesia en estos días está constituida, está organizada de una manera como existía la iglesia en los tiempos, en los días de Jesucristo. Tenemos profetas, tenemos apóstoles, tenemos 70. Ustedes recuerdan a Esteban. Esteban era uno de los 70, también Felipe. Tenemos el sacerdocio, que es la autoridad y poder de Dios para poder servir y ministrar a los hijos de Dios y a todas las personas en el mundo. Tenemos el Evangelio restaurado, tenemos la plenitud del Evangelio, mis amados hermanos. Quiero decirles que amamos muchísimo la Biblia, la amamos tanto hasta donde está correctamente traducida. ¿Por qué digo estas cosas que pueden aún sonar hasta un poco incómoda a los oídos de alguno? Pero es la verdad. Ustedes son conscientes, las personas que estudian la Biblia, sabemos que la Biblia a través de los siglos ha sido modificada, ha sido traducida en infinidad, ha sido modificada de tantas maneras que podemos decir que de lo original, lo que realmente Jesucristo dijo en su tiempo, podemos encontrar en las escrituras actuales quizá un tercio de lo que en realidad Jesucristo dijo en su tiempo. Recordamos que allá por el año 1517, quizá en tiempos de Martín Lutero, un buen hombre, un hombre muy bien intencionado, que él inclusive revisó las escrituras, tradujo la Biblia al alemán y la Biblia fue modificada y pues ha llegado hasta nuestros días de tal manera que podemos decir que la plenitud del Evangelio que se encontraba en la Biblia no la tenemos en estos días. Y ruego me disculpen lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Así que Dios en este tiempo ha restaurado la plenitud del Evangelio. Cada vez que las personas deciden hacer caso omiso, desobedecer o distorsionar cualquier principio u ordenanza del Evangelio, cada vez que rechazan a los profetas del Señor o cuando no perseveran en la fe, se distancian de Dios y comienzan a vivir en la oscuridad espiritual. Con el tiempo, esto conduce a una condición llamada apostasía. Cuando la apostasía generalizada se produce, Dios retira la autoridad del sacerdocio para enseñar y administrar las ordenanzas del Evangelio. Ponga atención en eso que acabamos de decir. En la historia bíblica se han registrado muchos casos en los que Dios habla a los profetas y también se hallan muchos casos de apostasía. Para dar fin a cada período de apostasía general, Dios ha demostrado su amor hacia sus hijos al llamar a otro profeta y darle la autoridad del sacerdocio para restaurar y enseñar de nuevo el Evangelio de Jesucristo. Básicamente el profeta actúa como mayordomo para supervisar a los miembros de la familia de Dios aquí en la tierra. A los períodos dirigidos bajo la responsabilidad profética se les llama dispensaciones. Dios reveló el Evangelio de Jesucristo a Adán y le dio la autoridad del sacerdocio. Adán fue el primer profeta en la tierra. Por revelación, Adán aprendió acerca de la relación correcta de la humanidad con Dios, el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, de la expiación y resurrección de Jesucristo y de los primeros principios y ordenanzas del Evangelio. Adán y Eva enseñaron a sus hijos esas verdades y los alentaron a desarrollar la fe y a vivir el Evangelio en todos los aspectos de su vida. A Adán le siguieron otros profetas, pero con el paso del tiempo, la posteridad de Adán rechazó el Evangelio y cayó en la apostasía, optando por ser inicua. Así comenzó el modelo de las dispensaciones proféticas
que se compone en gran parte de la historia registrada del Antiguo Testamento. El Padre Celestial reveló su evangelio mediante la comunicación directa a los profetas, como Noé, Abraham y Moisés. Cada profeta fue llamado por Dios para comenzar una nueva dispensación del evangelio. Dios concedió la autoridad del sacerdocio a cada uno de esos profetas y les reveló verdades eternas. Lamentablemente, en cada dispensación, la gente con el tiempo hizo uso de su albedrío para rechazar el evangelio y luego cayeron en la apostasía. Varios cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo, la gente cayó otra vez en la apostasía. Pero cuando el Salvador inició su ministerio terrenal, estableció de nuevo su iglesia en la tierra. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo a la tierra para expiar los pecados de toda la humanidad y vencer la muerte. Cito la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que el mundo sea salvo por él. Lo dice Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo a tomar sobre sí, por medio de su sufrimiento, los pecados de todos los que vivirían en esta tierra y a vencer la muerte física. El Salvador realizó un sacrificio expiatorio infinito a fin de que, si tenemos fe en Él, nos arrepintamos, somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo y perseveramos hasta el fin, podamos recibir el perdón de nuestros pecados y entrar y seguir el camino que nos llevará a la vida eterna en la presencia de Dios. Podemos ver en el libro de Mormón, en el segundo libro de Nefi, en el capítulo 31, versículos 13 al 21. Durante su ministerio terrenal, el Salvador enseñó su evangelio y realizó muchos milagros. Llamó a 12 hombres para que fueran sus apóstoles y puso sus manos sobre la cabeza de ellos para darles la autoridad del sacerdocio. Él organizó su iglesia, cumplió las profecías y fue rechazado y crucificado. Pero lo que es más importante, llevó a cabo la expiación. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, realizó todo lo que su Padre Celestial le envió a hacer. Antes de la muerte y resurrección del Señor, Él dio a sus apóstoles la autoridad para enseñar su evangelio, realizar las ordenanzas de salvación y establecer su iglesia en el mundo. Después de la muerte de Jesucristo, gente inicua persiguió a los apóstoles y a los miembros de la iglesia y mató a muchos de ellos. Con la muerte de los apóstoles, las llaves del sacerdocio y la autoridad presidente del sacerdocio fueron quitadas de la tierra. Los apóstoles habían conservado pura la doctrina del evangelio, habían mantenido el orden y establecido las normas de dignidad para los miembros de la iglesia. Sin los apóstoles y con el paso del tiempo, la doctrina se corrompió y se hicieron cambios no autorizados en la organización y en las ordenanzas del sacerdocio de la iglesia, como el bautismo y el otorgamiento del don del Espíritu Santo. Sin revelación ni autoridad del sacerdocio, la gente se apoyó en la sabiduría humana para interpretar las escrituras y los principios y las ordenanzas del Evangelio de Jesucristo. Se enseñaban ideas falsas como si fuesen verdaderas. Se perdió gran parte del conocimiento del carácter y de la naturaleza verdaderos de Dios, el Padre de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Partes importantes de la doctrina de la fe en Jesucristo, del arrepentimiento, del bautismo y del don del Espíritu Santo se tergiversaron o se olvidaron. La autoridad del sacerdocio
que se dio a los apóstoles de Cristo ya no se encontraba sobre la tierra. Al final, esa apostasía fue la causa de que surgieran muchas iglesias. Después de siglos de oscuridad espiritual, hombres y mujeres que buscaban la verdad protestaron contra las prácticas religiosas de esa época. Reconocieron que gran parte de la doctrina y muchas de las ordenanzas del Evangelio habían sido cambiadas o se habían perdido. Entonces buscaron mayor luz espiritual y muchos hablaron de la necesidad de una restauración de la verdad. Sin embargo, ninguno de ellos afirmaba que Dios los hubiese llamado para ser profetas, sino que intentaron reformar las enseñanzas y las prácticas que ellos creían que habían sido cambiadas o que se habían corrompido. Sus esfuerzos ocasionaron la organización de muchas iglesias protestantes. Esa reforma dio como resultado un marcado énfasis en la libertad religiosa para la restauración, lo cual abrió el camino para la restauración final. Los apóstoles del Salvador predijeron esa apostasía universal y también predijeron que el Evangelio de Jesucristo y su iglesia serían restaurados una vez más sobre la tierra. Cuando las circunstancias fueron propicias, nuestro Padre Celestial de nuevo se acercó a sus hijos con amor. Llamó como profeta a un jovencito llamado José Smith, por conducto del cual se restauró la plenitud del Evangelio de Jesucristo en la tierra. José Smith vivía en los Estados Unidos, que en ese tiempo era quizás el único país que disfrutaba de libertad religiosa. Era una época de gran agitación religiosa en el este de los Estados Unidos. Los integrantes de su familia eran sumamente religiosos y siempre estaban en busca de la verdad, pero muchos ministros afirmaban tener el evangelio verdadero. José deseaba saber cuál de todas las sectas era la verdadera. La Biblia enseñaba que había un Señor, una fe, un bautismo, como dice Efesios 4:5. José asistió a diferentes iglesias, pero siguió confundido en cuanto a cuál iglesia debía unirse. Más tarde escribió, abro comillas, pero eran tan grandes la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones que era imposible que una persona tan joven como yo llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón? ¿O están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Cierro comillas. Mientras José buscaba la verdad entre las distintas religiones, se volvió a la Biblia en busca de orientación y leyó, abro comillas, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cierro comillas. Es una cita que usted conoce, la ha leído en Santiago capítulo 1, versículo 5. Debido a este pasaje, José decidió preguntar a Dios sobre lo que debía hacer. En la primavera de 1820 se dirigió a una arboleda cercana y se arrodilló a orar. Contamos con 4 diferentes relatos de lo que ocurrió después, registrados por él o por escribientes bajo su dirección. En uno de los relatos describió su experiencia de esta manera, abro comillas, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a 2 personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción.
Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Qué maravilloso, hermano, lo que sucedió en ese lugar y en ese momento. En aquella ocasión, en aquella visión, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José Smith. El Salvador le dijo a José que no se uniera a ninguna de las iglesias, ya que todas estaban en error y todos sus credos eran una abominación, dice entre comillas. Él dijo, con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Cierro comillas. Aunque mucha gente buena creía en Cristo y se esforzaba por entender y enseñar su evangelio, no tenía la plenitud de la verdad ni la autoridad del sacerdocio para bautizar y efectuar otras ordenanzas salvadoras. Esas personas habían heredado un estado de apostasía, puesto que cada generación tenía la influencia de lo que heredaba de la anterior. Incluso los cambios en la doctrina y las ordenanzas, tales como el bautismo, tal como Dios lo había hecho con Adán, Noé, Abraham, Moisés y otros profetas, Él llamó a José Smith para que fuera el profeta por medio del cual se restaurara la plenitud del Evangelio en la tierra. Después de la aparición del Padre y del Hijo, se enviaron otros mensajeros celestiales o ángeles a José Smith y a su colega Oliver Cowdery. Juan el Bautista apareció y les confirió a José Smith y a Oliverio Cowdery el sacerdocio arónico, el cual incluye la autoridad para efectuar la ordenanza del bautismo. Pedro, Santiago y Juan, tres de los apóstoles originales de Cristo, aparecieron y les confirieron a José Smith y a Oliver Cowdery el sacerdocio de Melquisedec, restaurando la misma autoridad que fue dada antiguamente a los apóstoles de Cristo. Con esta autoridad del sacerdocio se le indicó a José Smith que organizara la iglesia de Jesucristo una vez más sobre la tierra. Por conducto de él, Jesucristo llamó a 12 apóstoles. Los profetas de la Biblia se refieren a los tiempos en los que vivimos como los últimos días, los días postreros o la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es el período justo antes de la segunda venida de Jesucristo. Es la dispensación final. Es por ello que la iglesia se llama la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Un profeta viviente dirige la iglesia hoy en día. Dicho profeta, el presidente de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es el sucesor autorizado de José Smith. La autoridad de él y de los apóstoles actuales data desde la época de Jesucristo en una cadena ininterrumpida de ordenaciones por conducto de José Smith. El profeta en estos momentos se llama Russell M. Nelson. Amigos, hermanos, quiero mencionar también un tema que es supremamente importante, que es de interés y de actualidad y que está relacionado con la restauración. Hablamos del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Sabiendo que la duda, la incredulidad y la información errónea irían a permanecer después de siglos de oscuridad, nuestro amoroso Padre Celestial sacó a luz un antiguo volumen de escrituras sagradas, semejante a la Biblia, que contiene la plenitud del Evangelio sempiterno de Jesucristo. Ese volumen de escrituras sagradas proporciona una evidencia convincente de que José Smith es un profeta verdadero de Dios. Ese registro es el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Un mensajero celestial llamado Moroni guió a José Smith hacia un cerro donde unas planchas de oro
habían estado escondidas durante siglos. Esas planchas de oro contenían los escritos de profetas que daban un relato de los tratos de Dios con algunos de los antiguos habitantes de las Américas. José Smith tradujo el contenido de esas planchas por el poder de Dios. Los profetas del Libro de Mormón sabían acerca de la misión del Salvador y enseñaron su evangelio después de su resurrección. Cristo se apareció a aquellas personas, les enseñó su evangelio y estableció su iglesia. El Libro de Mormón es una prueba de que Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y generación, así como en las antiguas. Mis amados hermanos, es muy importante que usted que se ha tomado el tiempo para ver este video, medite sobre lo que ha visto y ha oído. Compárenlo con lo que usted conoce del Evangelio. Haga una evaluación y de una manera sincera, honesta y con humildad, vea usted si es necesario hacer ajustes, los ajustes que son pertinentes, porque estamos tratando de la salvación de cada uno de nosotros y por ello debemos estar seguros en lo que creemos, en nuestra fe y de qué manera nos estamos preparando apropiadamente. Cuando Jesucristo venga, naturalmente de cualquier organización o secta religiosa, va a encontrar personas justas y las va a tomar, ¿verdad? Porque también todos tendrán una oportunidad de salvación, pero es necesario que tengamos a nuestro alcance todos los que son las leyes, los principios, las ordenanzas y todo lo que es necesario para la salvación. Cuando decimos solamente que Jesucristo, que creyendo en Jesucristo ya soy salvo, eso es verdad, pero esa es una verdad que requiere profundizar en ese concepto. Así que el Evangelio de Jesucristo es el plan de salvación y se le conoce como el Evangelio de Jesucristo. Pero como podemos ver, el Evangelio de Jesucristo está contenido en todas las Escrituras, en la Biblia y en el Libro de Mormón. Los invito a orar al Padre en el nombre de Jesucristo, a pedirle que les dé una respuesta a lo que han aprendido hoy. Y sinceramente y con verdadera intención, en el nombre de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, el Señor les dará una respuesta. Mis amados hermanos, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia verdadera, es la iglesia de Jesucristo. Y las puertas están abiertas para todos. Nadie se queda afuera si así lo desea. El albedrío lo tenemos para escoger lo bueno o lo malo. Pero yo especialmente creo que Dios nos dio el albedrío para que sepamos elegir lo bueno, para que sigamos a Jesucristo, para que seamos sus discípulos y además para que le ayudemos en este tiempo a preparar la tierra, a recoger a todos los que deben escuchar el Evangelio y venir a su reino por medio de los principios y ordenanzas del mismo. Yo sé que Dios vive, que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y yo me siento humilde y me siento muy agradecido. Por tal razón le sirvo con todo mi amor. Y lo digo en su nombre. Amén.